Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de pleno pública y solemne, en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico correspondiente en la rama de Artes el señor don Jesús Romero Aragón. Muchas gracias, señora secretaria general. Se abre la sesión. Conforme a lo que disponen los estatutos y el reglamento de régimen interno de esta Real Academia, me acompañan en esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, que es el vocal de artes de la Academia. Es el que va a presentar al recipiendario. Tiene la palabra la señora secretaria general para dar lectura al acta de nombramiento. En la sesión de pleno extraordinario celebrada el 10 de junio de 2025, recogida en el acta número 416, se aprobó el ingreso como académico correspondiente en la rama de artes del señor don Jesús Romero Aragón, director del Museo de Chiclana, una vez cumplidos los requisitos que establecen los estatutos y el reglamento de régimen interno de esta corporación. Comunicado el acuerdo al recipiendario, su ingreso quedó fechado para hoy, martes 11 de noviembre, siendo el título de su discurso de toma de posesión El poeta, las fronteras y el mundo. El señor Romero Aragón será presentado por el ilustrísimo señor doctor don Juan Antonio Lobato García, vocal de Artes de la Nuestra, cuyo ingreso tuvo lugar el 26 de mayo de 2014, de lo cual, como secretaria, doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. El señor Romero puede subir a tomar su asiento en la mesa. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García para presentar al recipiendario. Con la venia, señor presidente. En medio de una sociedad azotada por el desasosiego, este hombre sabio y tolerante ha encontrado en el poder del arte el mejor de los consuelos: el poder del arte. Con esta frase, la Academia Sueca ha otorgado el Premio Nobel de Literatura 2025 al poeta húngaro László Wasznahornai. El arte o la utilidad de lo inútil, que, como bien sabéis, manifestó hace mucho tiempo en sus libros Nuncio Ordine. Es por este motivo por lo que don Jesús Romero ingresa hoy como académico correspondiente por la rama de artes. Nuestra institución está obligada a contar con personas como él. Queridos amigos, excelentísimos e ilustrísimos compañeros, artistas y amantes de las artes, señoras y señores, es un honor para nuestra academia y un privilegio para todos nosotros poder ser parte de este nombramiento. Un momento único en el que se proclamará académico a uno de los gestores culturales más significativos de Andalucía. El arte se convierte en el vínculo que une personas con emociones. En un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, el arte es un recordatorio de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de crear, de soñar, de imaginar. Las artes nos invitan a un viaje emocional, en cada pincelada, en cada escultura, en cada fotografía, en cada verso. Podemos ver el esfuerzo, la pasión, la dedicación que los artistas han puesto en ellas. Todo eso está muy bien, pero tiene que haber alguien que se lo facilite al común de los mortales, al gran público, a todos nosotros, con museos, exposiciones, conferencias. Para eso se necesita gestión. Y para una buena gestión, lo principal es un gestor con conocimientos sobresalientes y apoyo institucional. O apoyo privado. Bien por mecenazgo o incluso filantrópico, pero apoyo en suma. Presentar a don Jesús Romero dentro de un ámbito académico es muy fácil. Reúne todos los requisitos de una persona culta e ilustrada. Siempre he pensado que con 25 como él, pues nuestra bahía de Cádiz sería una mezcla de Harvard y la Acrópolis ateniense. Nacido en Chiclana de la Frontera en el año 1963, don Jesús Romero no se hizo quien es ahora en las aulas, sino en las calles, en la observación de la vida cotidiana. Su paso por Salamanca fue determinante, no solo forjó su carácter, sino que le dio una perspectiva única,
una mirada atenta a la belleza de lo mundano y a las grietas de la existencia. Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca, diplomado en Teología por la Escuela de San Esteban, diplomado en Retórica por el Instituto de Estudios Europeos, ha escrito más de 20 libros, centenares de artículos, ensayos, poemas, obras de teatro, relatos publicados en revistas y periódicos provinciales, nacionales e internacionales, a lo largo de más de 30 años, con obras biográficas de figuras relevantes como García Gutiérrez y su trovador, Paquiro y su tiempo, José Marín y la fábrica de muñecas. Es también pintor, difícilmente catalogable, con un estilo concreto. El cartel anunciador de este acto pues muestra un cuadro suyo. Destaca su faceta de coleccionista de iconos, pinturas, grabados, libros antiguos, importante colección entre los siglos XV y XX. Ha comisariado decenas de exposiciones y congresos, ha impartido cursos desde la Universidad de Salamanca, la Complutense madrileña, con sede en cursos de verano en el Escorial o en la Universidad de Estancia. Técnico de Cultura de la Fundación Fernando Quiñones, exdirector de la Casa de Cultura y del Teatro Moderno, a destacar la amplísima oferta cultural y expositiva que muestra en el envidiable Museo de Chiclana, bajo su incansable impulso y dirección. Con una colección permanente acompañada de exposiciones temporales que van desde la exitosa Ecos del Museo del Prado hasta otras donde dan cabida a artistas consagrados y emergentes de la región. El próximo día 9 de diciembre le hacen entrega del premio Más Mérito de Cultura 2025 por parte del Ayuntamiento de su ciudad. Y hace unos días se estrenó una obra suya de teatro, El cuento de los días pasados, en el Teatro Moderno de Chiclana. Pero si por una cosa ha destacado es como conferenciante. Don Jesús Romero se ha erigido en un imponente y apasionado conferenciante, capaz de transmitir con rotunda claridad temas complejos de filosofía y teología. En sus discursos, pueden verlos en YouTube, encontramos un diálogo constante entre las luces y las sombras. No teme abordar el desamor, la soledad, pero siempre encuentra un resquicio de esperanza en las heridas de la vida. Y él las tiene muy profundas. Algunas no le cicatrizarán nunca. A través de sus palabras logrará conjugar lo íntimo y lo universal de las emociones humanas. Déjense llevar por la magia de su arte y la belleza de sus palabras. Seguro que le inspirarán, le harán reflexionar, les emocionarán. Porque dialogar con Jesús Romero es algo que se respira. Al oírle hablar no solo se le escucha, se le respira. Sus escritos no solo se leen, también se le respiran. Sus palabras se filtran entre los silencios y con un eco de verdades resuena todo en lo más hondo. El título del discurso, Los poetas, las fronteras y el mundo, lo está diciendo bien a las claras. El poeta traspasa las fronteras impuestas al mundo, las fronteras como límites del ser, no solo como espacios físicos, sino también culturales, metafóricos, cuando no educacionales. Auténticos muros que el poeta pretende derribar con su arte, utilizando la poesía como herramienta, como hiciera el poeta chileno Pablo Neruda al describir sobre la desilusión. Hoy puedo escribir los versos más tristes esta noche. Me gustaría, cuando regresen a sus hogares, hayan recibido el abrazo sanador del arte de sus palabras. Del mismo modo, queremos que él sienta nuestro reconocimiento y gratitud por compartir con nosotros su talento y visión del mundo al aceptar este nombramiento. Unamos nuestras manos en un batir de palmas para recibir a una persona sensible, amigo de sus amigos, y como decía Machado, la monedita del alma se pierde si no se da. Y como dice una común amiga, Juana Rodríguez Santamaría, él nunca la perderá, nunca perderá la suya, porque la da continuamente. Don Jesús Romero, bienvenido a nuestra academia. Muchas gracias, señor Lobato. Tiene la palabra don Jesús Romero para pronunciar su discurso de ingreso. Con la venia, presidente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por compartir este trozo de vuestro tiempo, de vuestra vida también conmigo. Quiero agradecer, por supuesto,
a lo que es la Academia San Romualdo, a las autoridades presentes y a los académicos presentes y al público en general, que ya digo, se ha tomado la molestia de venir a escucharme leer, que no suelo hacerlo, así que espero no aburriros mucho. Y cuando vea las bocas abiertas espero que no sea de bostezo, ¿eh? Yo intentaré hacer como que no me parecen bostezos para animarme un poco más. Y gracias a mi amigo Juan Antonio Lobato, académico, al frente del apartado de artes de la Real Academia San Romualdo. Muchas gracias, le he dicho cuando le he dado el abrazo, muchas gracias también por ahora. Por hoy, por ahora y por muchos años hacia atrás. Muchísimas gracias por las palabras que son generosas. No son falsas, pero son generosas. Y por eso quiero agradecer especialmente a la Academia esta oportunidad. Y lo quiero hacer públicamente. Vivimos en un mundo que premia mucho el mérito, pero en una sociedad que lo promociona poco. Y desde las instituciones también. Dicho queda. Y luego cuando se entiende el mérito, se entiende como en una comparación con los otros, como si de una competición se tratara. Yo os lo garantizo, no hace falta ir a Madrid, basta con ir a Conil, al Colorado, a Naveros, y no me conoce nadie. Por eso digo que sin que sean falsos los méritos aducidos aquí por el señor Lobato, no por eso dejan de ser generosos, porque méritos como los míos los hay, muchos, muchos. Y mejor será que no me compare, por si acaso. Así que prefiero considerar que esto no es ningún premio, sino algo que yo valoro muchísimo, muchísimo más, y que está en la esencia de mi cultura de fundamentación cristiana, que es el concepto de la gracia. Todo el mundo tenemos en la vida experiencia de que nos pasan cosas malas que no merecemos. Eso solemos tenerlo muy claro. Y cosas buenas que no nos merecemos. Eso solemos tenerlo mucho más claro, o mucho menos claro, perdón, todavía. Yo creo que en la vida nos pasan muchas cosas buenas que no nos merecemos. Muchísimas. Y esta de hoy es una de ellas, a pesar del ridículum vitae que ha resumido mi amigo Lobato. Dicho eso, y como decíamos con la venia, yo voy a meterme más adentro en la espesura. Ese es el cuadro al que hacía alusión y tiene que ver con lo que vamos a decir, porque eso no es sino una especie de pintura, unos libros, un tintero con un cuaderno y una pintura que está pegada con desafío, con celo ahí a la pared, porque de alguna manera hay que vencer los muros. Bueno, como vengo afónico y ronco, voy a echarme esta poción mágica antes de empezar, que me alivia instantáneamente, pero de la que no hay que abusar. Uy, ya mucho mejor, enseguida. Un peligro tiene. Espérate que esta está abierta. Le he puesto de título definitivo algo así como Más adentro en la espesura. Su título, El poeta, las fronteras y el mundo. Tiene un preludio, un interludio y un posludio. Comienzo con el preludio, obviamente. A veces veo muertos. Aquí tenemos todos una edad, bueno, incluso dos edades, y seguro que suena. A veces veo muertos. Advertí ante un despistado Bruce Willis, ya entonces, el desconcertante niño del sexto sentido, dándonos desde el principio de esta extraordinaria película que hace nada cumplió los 25, la clave hermenéutica de la misma. No hay nada como poner delante de los ojos algo para volverlo invisible. Está claro. De ahí la sorpresa que el giro final de la película, giro en la conciencia del espectador más que en la trama, tan obvia luego, tan evidente, genera en este. Claro que ese niño, el que ve muertos, ahora es un chico mayor y gordote, es un ejemplar un tanto extraño, un niño bastante rarito.
Pero hay niños, porque así es la infancia, que ven cosas que otros no ven, como esos amigos invisibles que la soledad propicia en edad temprana. Hay niños que no cerradas todavía, a fuerza de un saber consensuado y impuesto, incluso adormecedor, las puertas de la percepción. Perciben cosas que otros no ven, ni siquiera otros niños, pues la sola infancia no basta para el prodigio. Ayuda, pero no basta. Y aunque no vean muertos, sí ven otras cosas sorprendentes, que yacen agazapadas en las más comunes y ordinarias, cotidianas, hasta que el niño clarividente les grita que se levanten y que se pongan en marcha, visiones, en fin, que a otros les están negadas, también, ya decimos, a otros niños. Imaginad, van dos niños por la playa, por la misma playa y a la vez. Más aún, van juntos, que no es lo mismo que ir a la misma hora por la misma playa. De la misma edad, con la misma formación, con la misma falta de formación incluso. Imaginad, sobre la arena de la playa, una piedra pequeña y ligera, como aquella piedra inútil que cantaba Paco Ibáñez, tan pequeña, tan ligera que podría ser, sin peligro, pateada. Imaginad, los dos niños reparan a la par en ella. Uno, más sorprendido, que el otro, se agacha para tomarla en sus manos. Pero antes de que la alcance, el otro, más rápido, menos sorprendido, luego más rápido, le golpea con el pie, le da una patada, yendo ésta a parar unos metros más adelante. Imaginad, el otro, el niño sorprendido, corre tras ella, la toma en sus manos, sopla sobre la piedra, quitando la arena que la vela, se gira al otro, que le da alcance, y se la muestra. Mira, un osito, le dice. El otro, el pateador de piedras pequeñas y ligeras, inútiles piedras, que ni para ser piedra sirven, muestra su extrañeza casi preguntando, con mucho afán, más bien dudando, ¿un osito? Un osito. Imaginad, el otro, el niño que ve como un diminuto Miguel Ángel frente a la mole de mármol, sin cincel, sin escoplo, sin cayado que desentrañe el agua que dormita en el centro de la roca. El otro, a golpes de palabras, solamente de palabras, frágiles, pequeñas, pero igual no inútiles, no débiles, poderosas. Mira, le dice al otro, ayudándose de su índice, las orejitas, ¿ves? Y los ojitos. Mira el hocico. Y así, traducida la piedra al lenguaje común de ambos, un detalle del niño que explica, el otro lo ve, traducida la piedra. Y no puede ya no verlo. Es ahora tan obvio, tan evidente, hay un osito. Imaginad. Imaginad, pero ¿qué es imaginar? A estas alturas de saturación de imágenes, que valga más que 1000 palabras una imagen, es cosa que está por ver, o quitemos ver, es cosa que está por decir, y ya va siendo hora de que lo digamos, de que lo repitamos. La imaginación, acompañada por igual de defensores y detractores, ha atravesado los siglos con mejor o peor prensa. En los últimos tiempos de revisionismos, y lo digo en plural, educativos, donde la memoria ha perdido ante la imaginación prestigio y en consecuencia terreno, la loca de la casa, así la llamaba Santa Teresa de Jesús, lectora de imaginativos libros de caballería, se ha adueñado ella, la imaginación, de la casa, y así le va al discurso de discurrir y al discurso de discursear. Pero no siempre se tuvo en tan alta estima. Platón, por ejemplo, cuando jerarquiza las maneras del conocimiento, del conocer humano, pone a la imaginación, es decir, el conocimiento a través de la imagen, en el peldaño más bajo del escalafón. Es verdad que somos animales eminentemente visuales,
y que la tentación lo tiene en consecuencia muy fácil con nosotros. Las imágenes se nos cuelan como de puntillas, sin que apenas lo advirtamos, y se cuelan en nuestro pensar, dificultándolo con frecuencia, cuando no imposibilitándolo. Pensamos, por ejemplo, en la probada expansión del universo, y no nos cuesta en exceso comprenderla y aceptarla hasta que de repente, como si de algo inevitable que no lo es se tratara, se nos ocurre querer ver la expansión del universo, y entonces ya sí que no hay manera de entenderla. Porque quien intenta ver la expansión del universo termina viendo los límites del universo ilimitado, las fronteras del universo sin fronteras, la creciente membrana del universo infinito, como si de un gigantesco globo que se hincha se tratara. Así imaginamos el universo expandiéndose en un espacio vacío, mayor que el propio universo que lo acoge. Un espacio vacío donde el universo en el que éste crece y se desarrolla. Pero no es así. No hay un espacio donde el universo se expande, porque el universo no está en el espacio. Es también el espacio, todo el espacio, y no hay más allá. Aquí no hay más allá. ¿Qué cuesta imaginarlo? Es muy fácil, no lo imaginemos, pensemos en la expansión del universo. Por eso, preguntas como ¿qué hay más allá del universo? ¿O qué hubo antes de él? Como si la temporalidad no fuera coordenada también del universo mismo, inexistente fuera de éste, nos resultan tan complicadas de responder y nos producen el vértigo que nos producen. Pero igual es que la pregunta está mal formulada y de ahí la insalvable dificultad que para responder y respondernos encontramos. De ello, de pretender jugar al ajedrez en el tablero del parchís, ya nos advirtió Wittgenstein. Contra ello, a veces las confusiones surgen de esta confusión primera, de una confusión del lenguaje que aparenta por confusión ser inmenso problema filosófico. Así que en estas líneas sobre la palabra que ahora os refiero, voy a atenerme en lo posible a las palabras, intentando, jugando a un solo juego, no confundirles. Cuando uno toma ante el otro la palabra, es perversión del lenguaje no hacerse entender. Más aún, es perversión nefasta del lenguaje, tal vez inmoral, intentar hacerse no entender, para parecer por más oscuro, más hondo, como nos recordaba Gala. Gala que tenía, no sé si a Gala o no, pero tenía el don de hablar a las gentes sencillas, con palabras bellas, reflexiones profundas. Y podía decirlas en la tele, la entendía todo el mundo. No tenía que ser bajo, chabacano, para ser entendible. Gala decía, hay gente que tiene en su casa un estanque que tiene muy poca hondura, y lleva en la mano un palito con el que agita el limo del estanque. Así enturbiando las aguas parecieran estas más profundas, por menos claras, por más turbias. Ya decía Ortega que la claridad es la cortesía del filósofo, respeto que debemos a quienes generosamente regalan un rato de su tiempo para escucharnos. No, uno no puede hacer uso de la palabra para brillar. El charlante, como este que ahora está aquí, tiene la obligación de agitar las palabras, de sacudirlas, de zamarrearlas, hasta que suelten las últimas lentejuelas que les queden, todas que deslumbran, disfrazado el discurso de árbol de Navidad, en lugar de limitarse a alumbrar, que es lo que debe. Porque la luz no está ahí para que la miremos hasta alcanzar la ceguera. La luz está ahí para que miremos otras cosas que no es sí misma, para derramarse sobre las cosas opacas y polvorientas, para hacernos invisibles las cosas invisibles de nuestra indiferencia, para alumbrar en el doble sentido del término, para arrojar luz y sacarlas a la luz, que eso es dar a luz, que eso es alumbrar. Por esto, para que juguemos todos al mismo juego, no está de más que antes de adentrarnos en el tema, clarifique algunos de los conceptos expresados en vocablos que voy a utilizar más o menos de una manera reiterada o recurrente. Entenderé por universo la totalidad de lo que materialmente existe. Si no existiera nada más que lo material, entiendo, por tanto, por universo
la totalidad, la realidad, el ser, como queramos llamarle. Pero todo. A este universo, y sometido a sus leyes, las leyes de la naturaleza, pertenece el individuo humano en tanto que individuo, que de eso trata la naturaleza humana, de la individualidad humana. El animal que somos, el que somos por naturaleza, no quienes somos, sino aquello que somos. De eso trata la naturaleza de la individualidad humana. Pero sostiene Ortega que el hombre, además, no es que tenga naturaleza diferente, es que no tiene naturaleza, sino cultura. A veces a esta cultura él también le llama historia y dice el hombre no tiene naturaleza sino historia. Por ello, aunque sometidos a las leyes naturales, el ser humano habita a la par que el universo, el mundo. Entiendo, y así lo entenderemos durante el rato que juguemos a este juego, el mundo como una creación humana. El mundo es una creación cultural, un artificio, una obra, en fin, de poetas. Para entender esto de los poetas también tendré que explicarme, porque conviene recordar que las palabras evolucionan en el tiempo, también la semántica, aunque la apariencia léxica aparente mantenerse más o menos estable, imperturbable. De aquí la dificultad que con frecuencia presenta el diálogo cuando tiempos y lugares diversos convergen en este diálogo. Usamos los mismos vocablos para decir cosas diferentes hoy que ayer, cosas diferentes aquí que allí. Creemos hablar de lo mismo, pero no, lo que da lugar a un sinfín de malentendidos, de equívocos que aparentan, como he dicho antes, problemas filosóficos que no son, problemas complejos que no son más que problemas del mal uso del lenguaje. Estos problemas se solucionan, se solventan sencillamente disolviéndolos en un aclarado de palabras. Sofos, el término griego que hoy traduciríamos tal vez muy a la ligera por sabio, hacía originariamente referencia al sabio, sí, pero no se tenía en un principio por sabio lo que hoy más o menos por sabio tenemos. El término sofos aludía a aquellas personas que con un hondo conocimiento del mismo ejercían con maestría su oficio, fuese el oficio que fuese. El que dedicado a la realización del calzado, por ejemplo, hacía el mejor calzado, que para eso era perito en la materia. El que dedicado a la fabricación del aceite ofrecía, por su mucho conocimiento de la materia, el aceite mejor. Sabio no designaba pues al intelectual puro, al intelectual que, reflexivo, literalmente reflexivo, que encerrado sobre sí, prescinde del mundo, se aleja del mundo incluso para explicar el mundo. La sabiduría así entendida contaba con muchos cauces y había un saber que alcanzaba el hombre a través de sus manos, del ejercicio de sus manos. Las manos como herramienta de conocimiento, también como la propia evolución de nuestra especie pone de manifiesto. Con el término poeta, un vocablo de origen griego también, como tantos otros, que a muchos de los aquí reunidos seguro que nos interesan, con el término poeta ocurre algo parecido. En un principio, la poesía no era cosa de versos. De hecho, hay excelentes versificadores que no son poetas especialmente excelentes. Y sin embargo, hay poetas del silencio y de la música callada y de apenas balbuceos que llegan a las cotas más altas de la poesía. En un principio, el vocablo poeta hacía referencia a la persona capaz de crear. Poeta era originariamente el creador o hacedor, también y mucho el artesano, que poesía era el poder de dar forma y existencia a lo que antes de su actuación no existía. Un creador, pues, o un recreador al menos, a partir de aquello que previamente encuentra en su camino, lo que nos viene dado, ese universo, lo que nosotros a partir de ahí, con aquello y no solo con aquello creamos. Por ello, el mundo como creación poética, ha de entenderse en un sentido abierto y muy amplio, pues igual actúa el poeta con sus palabras que con sus manos, y lo mismo crea realidad el mundo 3 de Karl Popper, lo mismo crea realidad con aquellas que con estas.
Me gusta a este respecto traer a colación el mal llamado, así en singular, relato de la creación con que arranca el Génesis. Porque no hay en este libro, el primero de la Biblia, un relato de la creación, sino dos relatos, que hemos ido mezclando, fundiéndolos hasta la confusión en nuestra memoria, pero que si nos acercamos con atención al texto, veremos que en absoluto se nos oculta en el Génesis que hay dos relatos de la creación, dos relatos totalmente distintos, y se notan perfectamente las suturas que los cosen y los distinguen y los separan. A todos nos suena un relato donde el Dios bíblico, artesano primero demiurgo, originario, crea con sus propias manos, recordemos, de barro, al hombre primero, con sus manos. Y con sus manos, en un torpe quirófano, extrae de la costilla, torpe cirugía, yo preferiría poco de la costilla de Adán, o sea, del mismo barro, de la misma naturaleza, de la misma dignidad, desde Adán y no para Adán. He ahí la clave hermenéutica también del asunto, crea a Eva, a la primera mujer. Hasta ahí todo el mundo recordamos el relato. Pero ya se nos olvida que también crea con sus manos, uno por uno, todos los bichitos. Los animales los va creando también de barro. Y así sigue la creación del mundo en el relato de la Génesis, que aparece en segundo lugar y no al principio del libro del Génesis, porque este comienza en el capítulo 2, en el versículo 4b, en la segunda mitad del versículo 4. Claro, si yo les leo a ustedes, o les hablo a ustedes del relato del Génesis, de un Dios que crea con las manos, donde queda y dijo Dios, hágase, en el Génesis 1. Un relato mucho más intelectualizado, un Dios que ya no crea con las manos, no se pringa en el barro del mundo, que crea con la palabra. Pero en ese relato no hay barro, ni hay Adán, ni hay Eva, aunque hay la creación de la humanidad. Ese relato comienza diciendo, y dijo Dios, hágase. Luego volvemos sobre él. Este relato que nos habla de un Dios poeta que crea con sus manos y que hallamos en Génesis 2:4b, se sitúa justo detrás del relato que se había escrito siglos antes, que es el que ahora os acabo de mencionar. En Génesis 1 se nos cuenta otra vez y de otro modo la creación del mundo, pues si a la letra nos atenemos, veremos que el autor nos dice, más próxima a la cultura hebrea, a la griega, sí, lo voy a decir porque es un poco enrevesado, la cultura hebrea a veces la imaginamos desde el conocimiento filosófico que tenemos como una cultura ajena al mundo griego. No, eran muy porosos el mundo griego y el mundo hebreo. Y los dos parten de que la materia está ahí desde siempre y en un momento llega a una fuerza más o menos divina que la ordena, la recoloca. O sea, hay una creación del cosmos y en esta medida una creación del mundo. Nos encontraríamos, como en los relatos de los primeros filósofos griegos, una materia preexistente, el arjé, a la que Dios dará forma, el cosmos, ordenándola en los conocidos 6 días de la creación. Primero creando la luz, si no, a ver cómo va a hacer luego las cosas si no tiene luz. Luego separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Luego apartando las aguas de abajo, aguas fangosas sin duda, en ellas apartando lo húmedo de lo seco. Y así hasta llegar al culmen que somos nosotros los que aquí estamos. Estos textos darían para mucho, claro, pero quedémonos en medio de tantas cosas con una diferencia notable que tiene mucho que ver con lo que venimos a decir. Que el mundo, obra de poetas, igual se hace con las manos, Génesis 2:4b, que con las palabras. Es verdad que a nosotros nos gusta ser de banderíos enfrentados, cañitas, irreconciliables, pero nuestra lengua nos ofrece la disyuntiva inclusiva, no solamente la exclusiva. ¿Quieres esto para comer o esto otro? ¿Puedo comer ambas cosas? Hombre, claro, si tienes estómago, pues y te gusta, pues claro. Bueno, pues nosotros hemos visto un relato de creación con la palabra, un relato de la creación con las manos, y las dos nos valen, las dos. Así pues,
Igualmente poetas cuando ponemos las manos a la obra o las palabras a la obra de la creación del mundo, igualmente poetas con las manos y con las palabras. Aclarado esto, me centraré a sabiendas de que no se resume solo en el lenguaje articulado. El lenguaje es mucho más, son muchos más, en el uso de la palabra como herramienta para la construcción del mundo, que en esto es en lo que me quiero centrar. Que la palabra, más allá del restringido uso metalingüístico, sirva para hablar de lo que no es ella misma. Sirve para hablar de la realidad que somos y habitamos, del universo y también del mundo. Que sirve para decirlo y para comunicarlo es cosa que de sobra sabemos. Con las palabras señalamos, describimos, mostramos y compartimos el mundo. Pero no solo refieren las palabras son también herramienta del conocimiento. Con ellas comprendemos y explicamos, con ellas nos adentramos en lo visible del mundo y también en lo invisible. Con ellas decimos y vemos su aspecto externo y tocamos los hondos misterios. No alcanzamos a comprender lo que no acertamos a decir. Lo que no sabemos decir es aspecto de la realidad que se nos escapa. No es de recibo esa excusa recurrente, lo tengo en la punta de la lengua, tras la cual se parapeta el estudiante pillado en el ejercicio pertinaz de la ignorancia. Lo que solo está en la punta de la lengua no está, no se conoce, pues es con la palabra que pensamos, compartimos y juntos comprendemos. A lo largo de la historia del pensamiento podemos ver una y otra vez cómo la inexistencia de un vocablo o la dificultad para dar con él lastraba, incluso impedía, el desarrollo del pensamiento mismo. En un autor o en toda la comunidad lingüística, pues esto de la lengua nunca es cosa de uno solo, salvo quizá en el excéntrico y por eso aislado caso del manuscrito Voynich. Pienso, por ejemplo, cómo, ceñido al materialismo propio de la Grecia presocrática, autores de la talla de Anaxágoras daban palos de ciego en el laberinto de las palabras para dar con una que le permitiese a él, a los suyos, pensar un ente inmaterial con el que poder dar cuenta del movimiento y de esta manera cuenta del cosmos. Y tanteaba vocablos usados y gastados y buscaba términos nuevos, su impreciso nous, que abriesen las fronteras de lo ya dicho sí, pero insuficiente. Platón mismo, más adelante, más cercano a nosotros, en batalla semejante, halló términos para hablarnos de lo inmaterial. Para él, la realidad era inmaterial, pero no podía evitar situar el mundo inmaterial ahí arriba, en algún lugar, en lo alto, como si de algo material se tratara. Las ideas inmateriales ocupaban un lugar, estaban en un donde, de donde el alma desde allí caía. Las palabras tienen que nacer para que el pensamiento no se estanque. Las palabras tienen que despertar y tienen que desperezarse y crecer. Las palabras llevan su tiempo, también el pensamiento. Si no hubiera una conducta matemática del universo, un comportamiento matemático en la estructura de la propia naturaleza, difícilmente podría ésta responder, y con acierto como hace, aunque sea un acierto probabilístico, según qué cosas, cuando matemáticamente se la interroga. Si la naturaleza no supiera de matemáticas, los matemáticos no podrían interrogarla para saber de la naturaleza. Y de esto va la física. Lo que no quiere decir, claro está, que solo la física dé cuenta de la naturaleza toda, pero caben otros relatos, por lo menos, si no para la naturaleza, sí para el mundo. Quizá ocurra algo parecido con el mundo, ¿no? Que puede ser interrogado con palabras que quizá sea posible porque de ellas al menos, también, no solo, pero también está hecho el mundo. Por eso podemos interrogar al mundo con palabras, porque está hecho con palabras. Si así fuese, que el mundo fruto de la lengua estuviera hecho también de palabras, la palabra no sería solamente herramienta de conocimiento y de expresión, sino herramienta misma de la creación, esencia misma del mundo, alge de su consistencia íntima y última. Cosas más raras se han visto. Pensemos, por ejemplo, en Pitágoras y en los pitagóricos, cuando afirmaban que el arjé, el principio material del universo, eran los números. Claro que esto tiene una trampa. Los números, para ellos, para los griegos de la época de Pitágoras, los números tenían una dimensión material.
y geométrica. Y eso explica más fácilmente que los números sean la materia prima. Pero bueno, oye, era una osadía. El mundo está hecho originariamente de números y todas las cosas se resuelven en números y se explican con los números. La palabra creadora, literalmente creadora. La palabra herramienta de la creación del mundo. Pensemos en el ya citado hace nada arranque del Génesis 1. En el primero de los relatos de la creación, más sofisticados ya dijimos, en este primer relato, el segundo en el tiempo, el primero en el orden secuencial de la compilación de los textos que recogen la Biblia, que no es un libro sino una biblioteca, pues pensemos bien en ese texto. La palabra en este relato no es solo herramienta de comprensión, de explicación, de comunicación. La palabra crea el mundo. Dios convoca a la existencia diciendo, Dios construye el mundo diciéndolo. Lo que no se dice no existe. Es la palabra la que hace ser. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. No es que fuera descubierta o desvelada por la palabra. No, es traída a su presencia, traída a su existencia. La palabra no otorga nombre, sino ser. Las cosas son al ser dichas, y son como son porque han sido dichas como han sido dichas. Si ciertas cosas las dijéramos de otras maneras a como solemos, las veríamos de otras maneras a como solemos. Hay mucha intencionalidad en las palabras y a veces muy mala intención y muy mala leche. Dijo Dios, hágase la luz, y se hizo. Y dijo Dios, creador del mundo ordenando, el cosmos más que el universo, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, y estas, obedientes, se separan las unas de las otras. No es que les ponga un letrero, es que se separan las aguas. Y así sucesivamente hasta el misterioso hagamos, plural, que anticipa la creación de la humanidad como cosa diferente y que corona la creación. Una creación a través de las palabras. Pero si alguna duda cupiese al respecto, hay todavía un tercer relato del Génesis escondido en las Escrituras. Hay un tercer Génesis que habla del origen de todo cuanto existe, sutilmente colocado, dejado caer ahí en el Nuevo Testamento, justo al comienzo del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Las palabras exactas en el texto originario griego son arge y logos. En el principio, en el arge, en aquello que fue el principio material para los hebreos, que el Nuevo Testamento está escrito, para los griegos, está escrito en griego, ahí aparece el arge y el logos. Ese arge, que traducimos sin más por principio, es el mismo arge que los presocráticos usaban para hablar del principio material. Y logos, vocablo griego que hallamos por lo general traducido como verbo o palabra en el texto joánico, significa es verdad palabra, pero significa a su vez algo así como la razón que da cuenta de lo que es. Fíjense hasta qué punto llega esa intuición antigua respecto de la indisociable unión entre la palabra y el pensamiento. Unión que, dividido ya el logos entre ratio y verbum en Roma, conserva todavía en nosotros una palabra que remite a esa unión originaria del logos, el discurso. Utilizamos la palabra discurso para hablar de aquello que se dice y para aquello que se discurre. Discursear y discurrir, como si mantuviéramos todavía, ya digo, la vigencia del logos. Porque hasta para crear, en principio fue la palabra, y las cosas venían a ser en tanto que eran nombradas o dichas. Todavía hoy, conscientes o no de esta vieja intuición, escuchamos el eslogan que subraya en aquello de que lo que no se nombra, lo hemos dicho, no existe. Interludio. Recordemos, por ejemplo, al niño que hace un momento dejamos en la playa. El niño que sin alterar la piedra, valiéndose de su palabra, pero sin tocarla, como una herramienta única, la transforma desde su mismidad mineral que no abandona, en osito. Ese niño no niega lo que ve, para nada. No negando lo que ve, la vuelve osito, sino ampliando más allá de su visión
el mundo con su mirada. ¿Qué es lo que aportamos al mundo? Con la visión recogemos, con la mirada proyectamos. Basta con su mirada que descubre para que su palabra que pone, ya compartido, en los demás su hallazgo. El poder de la palabra, esta capacidad de transformar, alquimia verbal, a través de ella, el pensamiento en algo visible, casi extramental. Ahí, un osito, repite el pateador de piedras pensativo. Pero es una piedra, ¿no? Ya lo sé, idiota, responde el niño, que ve ositos. Sí, el mundo es una creación cultural del hombre. Está hecho de palabras, o al menos también con palabras. Pero estas palabras no van sueltas, no son islas, ni siquiera conforman, aproximadas unas a otras, un archipiélago. Funcionan entrelazadas con sus propias normas, como un todo. Es lo que llamamos lengua. Cada lengua, cada idioma, ha configurado una visión cultural de la realidad, una perspectiva que solo esa lengua, lentamente cristalizada en un crisol de siglos, ofrece. Cada lengua es un mundo habitado por generaciones sucesivas de hablantes que lo han ido configurando a la vez que, inmersos en ese mundo de palabras, también de palabras, han sido configurados por esa lengua que hablan, por ese mundo compartido que habitan. Hacedores los seres humanos de la lengua misma que los hace. Yo recuerdo una escultura de Luis Quintero, donde había un señor que estaba modelando, un pequeño a hombros de gigantes, un enano que estaba modelando una pieza grande, que era un caballero andante, en plan Giacometti, atreviéndose a andar, y según lo iba modelando, él iba avanzando en el avance de aquello que estaba modelando. Las palabras, no siempre inocentes, describen como si neutras a veces, y a veces cargadas de valores y también de prejuicios, señalan, enjuician, condenan, acarician, hieren, derriban fronteras o las alzan. Así también con los valores que portan y contagian, deciden las palabras nuestra visión de la realidad, el mundo mismo que somos y habitamos. Según como las nombramos, así son las cosas o así nos parecen, arma esto, sí, de doble filo. Y es la lengua una creación colectiva. No tiene mayor sentido, manuscrito Biónica al margen, no tiene mayor sentido si no existe una comunidad de hablantes que la compartan y en ellas se entiendan. Lo dijimos al comienzo, las palabras están para, cruzando las fronteras de la individualidad, al entendernos, hacernos persona, más allá del individuo, poniéndonos en relación a los unos con los otros, para llevar a cabo mayores hazañas. Los otros de nuestro presente, con los que acometemos la tarea de crear, poetas de la palabra ahora, el mundo. Porque hasta para crear con las manos otra manera, de la poesía, dijimos, precisamos del nosotros, precisamos del nosotros que la lengua posibilita. Recordemos la confusión de Babel, aquel ambicioso proyecto que requería un nosotros, no solo mucha gente, sino un nosotros al que le faltó para serlo una lengua común y única compartida. No sé si un esperanto o la música, que es para mí el esperanto, igual que las artes plásticas en muy gran medida. Porque cada lengua, ya digo, encierra un mundo, todas las lenguas, y son a la vez las llaves que nos dan acceso al mundo. Pero no solo nos pone la lengua en contacto con aquellos que, hablando la misma lengua, habitando nuestro mismo mundo, nos rodean y conviven en el presente con nosotros. La lengua nos pone también en contacto con aquellos que en ese mundo y en esa lengua, pero en otro tiempo nos precedieron, haciendo de nosotros, más allá de la mera herencia genética, herederos en un sentido pleno. No partimos de cero cada uno, ni cada generación parte de cero. Nos lo recuerda Ortega. El ser humano es esencialmente heredero. Y el mundo mismo es el testigo que en esta carrera de relevos tomamos de unas manos para ponerlas luego en otras, ahora nosotros donantes. Un mundo que aprendemos a través de la lengua y que a través de ella entregamos. Palabras, palabras, palabras. Dijo Shakespeare con desdén, como quien multiplica por 3 el cero. Pero las palabras no son el mundo donde somos. Las palabras, son el mundo donde somos, el mundo que hacemos y nos hace, el mundo en que vivimos, la tierra que nos nutre. De aquí la tristeza del exilio, tanto mayor y más para el poeta,
si somos alejados de las palabras que nos vieron nacer y nos construyeron, si somos alejados de nuestra lengua, es decir, de nuestro mundo, porque la lengua es la patria verdadera y apartarnos de ella es el exilio y el destierro. Pienso en el pobre Cernuda, tan antipático, tan tímido, tan extraño, viéndose de pronto en Francia, todavía en Inglaterra, y cómo más o menos vuelve a la tierra cuando está lejísimos, ya en México, y reconoce algo que le resulta próximo y más o menos le permite seguir con su vida. De aquí la tristeza de las lenguas crepusculares también, de las lenguas que saben sus días contados. De aquí la nostalgia que invade las vísperas del silencio, la nostalgia de los mundos que poco a poco se apagan delante de nosotros, la tristeza de las lenguas perdidas y sus mundos olvidados, sus mundos clausurados para siempre. Cada lengua que muere es un mundo que acaba, una puerta que se cierra, un retorno imposible, si es que algún retorno es posible, cosa que dudo. Pero hay más tristezas de esta índole que tienen que ver con las puertas que se cierran cuando las palabras se pierden. Pienso, por ejemplo, al ídolo de los tiempos que corren, en estas últimas generaciones que han contado con oportunidades formativas difícilmente imaginables para las generaciones que las precedieron. Pienso en lo reducido de su léxico, que es reducción semántica también, limitación consecuente del pensamiento, porque lo hemos dicho, pensamos no con ideas, pensamos con palabras. Pienso en su pequeñísimo mundo, en el recortado horizonte de su mundo, en el diminuto zulo, pobre y sin matices que habitan y en el que intentan crecer en vano. Y recuerdo aquellas páginas de Fahrenheit, terrible crítica sobre los más terribles aún totalitarismos, donde se perseguía la poesía con saña, y la Academia de la Lengua, otra academia, editaba sucesivamente ediciones renovadas de un diccionario corregido y disminuido. No salimos de la tiranía del universo, no, para encerrarnos en el zulo de las palabras, en el zulo de nuestras propias creaciones. Salimos sin salir, pues el osito, que sigue siendo osito, nos lo acaba de decir el niño, sigue siendo piedra. No salimos del universo para esto, salimos del universo porque en su aplastante inmensidad nos quedaba grande, con un sinfín de X delante de la letra L. Y resultaba, pese a ello o por ello mismo, insuficiente. Un universo que nos queda grande y nos resulta insuficiente. Es por esto que creamos con nuestras palabras, con las palabras de nuestra lengua y con otros lenguajes también, el mundo. Y no lo hicimos para evadirnos de la realidad, cómodos ya en la poltrona, sino para adentrarnos más en ella, más adentro en la espesura, que diría el fraile carmelita. No era el fin abandono imposible, la realidad natural. Las cosas son como son, pero ¿cómo? Pero como nos recordaba la Estagirita, el ser se dice de muchas maneras. Las cosas son como son, claro, pero son en acto y también son en potencia. Y buscando posibilidades, nos dimos de bruces con el mundo que creamos. Estaba allí, faltaba solamente verlo, nombrarlo, traerlo a los ojos, meterlos en la mirada. Y buscando posibilidades nos dimos con el mundo porque la realidad es más, siempre es más, y todo lo demás son reduccionismos ontológicos, es verdad, que van acompañados de reduccionismos epistemológicos. Cuando reducimos lo que entendemos por real, reducimos lo que entendemos por real. Cuando entendemos el discurso que hacemos tiene que ver con aquello que entendemos por realidad. Si creemos que la realidad es la materia, solo valdrá el discurso materialista. Si pensamos que en lo real lo único importante es la química, pues haremos un discurso de carácter químico. En fin, no se trataba de huir de la realidad, sino de ampliar nuestra realidad. Dijo Juan Ramón, tan dado a tocar las flores, que no tocáramos la rosa. Y como lo dijo en su poema más breve, yo aprovecho y les leo a ustedes el poema completo. No la toques ya más, que así es la rosa. Muy bien, me parece estupendo. Pero piensen, ¿qué sería de la rosa sin la mano del poeta que cantándola la toca? ¿Qué sería de la rosa sin la música que de otra manera
también la canta. ¿Qué sería sin el óleo que la retrata, su fugacidad, la fugacidad de su belleza, para cuando su ausencia? Es verdad que hay también mucho manoseo de la rosa y mucho manoseo cursi de la rosa, pero ¿qué sería de ella sin la sorpresa agradecida de nuestros ojos, sin nuestra mirada que en ella se complace y se recrea y la recrea? ¿Qué sería de ella sin el nombre que le damos para así invocada traerla del universo al mundo, tan sí misma todavía y tan sí otra, y a la par tan nuestra, tan hechura nuestra, tan natural y a la vez tan cultural, la rosa? ¿Qué sería? ¿Qué sería de la rosa intacta, verdura esmaltada, que diría el poeta, que no se come, luego no existe por mucho esmalte que le echen, verdura indiferente como si una vaca satisfecha la mirase? ¿Qué sería de la rosa, sin pintores, sin músicos, sin poetas? Nos hemos creído de verdad que solo el discurso de la ciencia natural, también creación humana, por cierto, alcanza a desvelar los misterios de las cosas, las desentraña para referirlas o para explicarlas. ¿Condenamos, pues, a la rosa al ámbito de la botánica? ¿Condenamos la rosa al ámbito de la biología? ¿No caben, además de este discurso, otros igualmente válidos y complementarios? ¿Tiene que ser necesariamente otra vez una cosa o la otra? Entre dos opciones, no lo duden, siempre la mejor, la tercera. Y no hablo de la tercera vía de Tony Blair y aquella gente. Ya nos advirtió Nietzsche contra la tiranía momificadora de los conceptos y nos invitó de la mano de la metáfora a pensar poéticamente, a un pensar poético que reivindicó Zambrano y que defendió ejerciéndolo. No se trata de un rechazo de la ciencia, sino de, más allá de nuestra visión, ampliar con nuestra mirada la realidad que habitamos, la realidad que somos, sumando al universo el mundo, sumando a nuestra naturaleza nuestra cultura. Y luego, ya en el mundo, no cesar el ejercicio de la palabra que conoce, que dice, que crea, llevarlas a las fronteras del mundo como las llevamos hasta las fronteras del universo, hasta dar con ellas en las puertas las palabras como aldabas, no escapar a la tiranía de la naturaleza, pero no sucumbir, no escapar de una tiranía, la de la naturaleza, para sucumbir a otra. Ya nos aconsejó Nietzsche también usar el martillo para pensar. Tenemos que destruir también aquello que creamos, si es preciso, para mejor vivir. Así llevaremos las palabras a los confines del mundo. Nos acercaremos con ellas al vértigo de los balcones que se alzan sobre la oscuridad del abismo. Lanzaremos palabras como gritos que buscan alcanzar lejanías, aunque sea para que nos devuelvan ecos, palabra al fin y al cabo. Palabras como linternas que apunten de frente a donde no saben, que apunten arriba y abajo buscando alturas y honduras cuyos nombres aún ignoramos. Entréme donde no supe, decía San Juan de la Cruz, el sabio San Juan de la Cruz. Entréme donde no supe, porque según aquello que se busca, así la talla de aquello que se alcanza. Según aquello que buscamos, así la altura de la creación poética. Y no es una crítica a los poetas, como le llaman ahora, de la experiencia. Digo, si tu experiencia es esa, pues estupendo, está usted en la barra del bar y nos lo cuenta, y lo que bebe y lo que fuma, pues estupendo, pero la experiencia puede también ser de otra manera, y sigue siendo experiencia. Hay experiencia de lo alto y de lo hondo. No lo dudo, no lo duden, ¿eh? Porque según aquello que se busca, decíamos, ahí está la altura de lo que decimos. Dijo Jorge Guillén, nada sospechoso, que a la más alta cumbre de la poesía en nuestra lengua llegó no un poeta, sino un santo, y que alcanzó esa cumbre por santo y no por poeta, pero la alcanzó. Fue la búsqueda de lo indecible, mirad, si será indecible, que el propio San Agustín decía, tan pronto digo Dios, eso no es Dios. Si me cabe en la cabeza, entonces no puede ser. Si me cabe en la lengua, no puede ser. Fue la búsqueda de lo indecible lo que llevó el verbo de San Juan hasta las fronteras mismas del mundo y aún más allá, hasta las fronteras del verbo. He visto cosas maravillosas, dijo Howard Carter, y aunque deslumbrado, no acertaba a decirlas de momento, pudo hacer inventario, referirlas y luego todo inventariado y custodiado, más o menos, presentarlas
al público. Pero la linterna de San Juan de la Cruz alumbró fugaces, muy fugaces vislumbres, instantáneas apariciones, desapariciones. Otra maravilla diferente, cuando pertrechado de sus pobres palabras solo, entró donde no supo y salió no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. En su cántico espiritual, aportación capital a nuestra cultura y desde ella a la cultura de la humanidad, nos dejó como herencia apenas unos balbuceos. No pudo más, no supo más, no logró más. Unos balbuceos, pero no hay mayor hondura, ni más altura, ni más belleza. Unos balbuceos y un no sé qué que queda balbuciendo. Un no sé qué. Un no sé qué. La más lograda aliteración de nuestra lengua, de nuestra literatura, de nuestro mundo, que es el mundo que habitamos, que es la lengua española, a la que quiero hoy hacerle un brindis, aunque sea con agua. Entréme donde no supe y no salíme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y nos cuenta que quedó en él un no sé qué que queda balbuciendo. Y ya que mi actual ocupación, el cargo, es otra cosa. Os voy a contar una anécdota y ya no me extiendo mucho más. Una pequeña anécdota. En el museo llegó un día un concejal. Estábamos mi compañera y yo colocando con una escalera y un taladro. Ahora lo hace más Claudio, María Ángeles. Estaba mi compañera Ana y yo allí estábamos montando una exposición. Y llegó un concejal preguntando por el jefe. Yo ni siquiera trabajaba en Ensisa. Yo era a cargo de confianza entonces. Y me bajé yo, salí. Y dije, mira, que yo no soy el jefe. ¿Cómo que no? Digo, no, yo soy el director del museo. Y dice, hombre, este será el jefe. No, el jefe no, el director. Y digo, no, verá usted, verbo de director, dice dirigir, digo, verbo de jefe. Lo mío es un sencillo quehacer. Y actualmente pues me ocupo de dirigir el museo. Ya que aparece eso en el cartel, en la invitación, voy a hablar algo de mi experiencia allí en el museo que tiene que ver con esto. A veces, cuando ocasionalmente me quedo, generalmente mis compañeros, hasta tarde por la tarde en el museo, me gusta deambular a solas y en silencio por sus salas, con el pretexto de echar un vistazo a las salas que no frecuento a diario para ver si están las cosas más o menos en orden, cosa que suelen estar porque suelen visitarlas mis compañeros. Me refiero a las salas de la planta primera y la planta segunda, a aquellas que como exposición permanente relatan de un modo somero, muy somero, haciendo pequeños incisos en acontecimientos, personajes, épocas, obras, la historia de Chiclana. Los que estudiamos geografía e historia y no conocimiento del medio y cosas así que no alcanzo a entender, de alguna manera ya entendíamos, sutilmente, subliminalmente, en el título mismo algo de la asignatura, y era que las cosas ocurrían no solamente en un tiempo, sino en un lugar, y que a veces el lugar propiciaba precisamente que ocurrieran unas cosas y no otras. Estas cosas las pienso cuando voy recorriendo las salas del museo. Viajamos al pasado remoto unos minutos y observamos aquellos pobladores, Ortosa, feldespato, cuarzo y mica, que era, en ausencia del hombre, solo granito. Pero de pronto llega el hombre y con solo mirar el trozo de granito, detenerse delante de él, piedra en mano y mirar al otro y darle con la piedra en la cabeza, la piedra que sigue siendo piedra, de pronto es un proyectil. Un proyectil que el hombre artífice, vitrina siguiente, talla una piedra chocando con otra, sacándole cantos que cortan filos, hace cuchillos, hace puntas de flecha que se clavan, que hieren, que salvan. Y ya es un artificio, y siguen siendo piedra, como las hachas pulimentadas de la siguiente vitrina del Neolítico, bien pulidas, y sigue creando. Y de pronto en ese Neolítico, más allá de las hachas pulidas, la agricultura. Imaginaos a aquella gente, comiendo lo que encontraban, cazando cuando podían, como podían, pasando hambre cuando no encontraban ni una cosa ni la otra, ni cogían árbol, ni conejo que circulase por allí, a la altura del alcance, de la piedra. Imagínense de pronto allí. Voy hablando para resumir un poquito. Imagínense esa gente que de pronto tiene que sentarse a esperar el fruto. Tienen que sentarse,
Tienen que aburrirse. Decían los clásicos que el aburrimiento es la madre de todos los vicios. Y es verdad, pero el aburrimiento también es la madre de muchas y muchas cosas buenas que no hubiéramos hecho de no sentarnos a esperar a que creciera el fruto, a que se multiplicara en la cosecha aquello que plantamos. Lo pienso. Y pienso a aquella gente haciendo cosas innecesarias. Y lo pienso hasta la emoción. Las cuentas para hacer collares y adornarse. Y hay ahí cuentas de vidrio, agujas para ponerse a coser, cosas que hasta entonces habían sido prescindibles. Y veo las vasijas redondas, los cuencos redondos. ¿Por qué tan redondos? No era necesario. Para poder contener alimento, líquido, lo que sea, ya bastaban. Se bastaba con la oquedad. Hasta para ser ligeros no tenían por qué ser necesariamente redonditos, perfectamente redondos, circulares. Pero todavía más cuando ves cómo se hacen pequeños adornos con los dedos o con cantos rodados, humedecidos. Vas haciendo adornos en el barro, todavía sin cuajar, y vas ahí. Y yo me pregunto ante eso, ¿qué sed había que la sed no saciaba, que el agua no saciaba? ¿Qué sed había? ¿Qué buscaban? Si ya valía para subsistir, si al bicho humano que somos, el del universo, el de la naturaleza, lo que somos, si al bicho humano que somos ya le bastaba el cuenco, ¿por qué además tenía que ser bello? ¿Qué otra sed tenía que ya no era el agua? Si ya podían contener aquellos platos toscos, pero bellos, o a fama al menos de belleza, si ya contenían el alimento, ¿qué hambre tenía el ser humano? Yo no lo dudo, estaban descubriendo el mundo, estaban descubriéndose a sí mismos, no como qué, a cuyas leyes naturales seguimos sujetos, pero nos vamos independizando de vez en cuando un poquito. Estaban sedientos, ¿de quién? Les faltaba la personalidad. No digo personalidad, que es un término más equívoco, si lo llamamos a la psicología, les faltaba la personalidad, la condición de personas. Y ahí la palabra tiene también mucho que ver. Bueno, con estas palabras termino ya del todo, he resumido mucho hacia el final y termino con un postludio. Por cierto, que puede ocurrir, y de hecho frecuentemente ocurre, que el niño que pateaba piedras, el que ahora la tiene ya osito en sus manos y la reconoce como osito, la deje caer de nuevo al suelo y la patee. Pero ha pateado un osito, no una piedra, y él lo sabe. Mi lectura, Jorge, porque no veo bien de cerca, no encuentro su desordenado, las gafas de cerca. Llevo varios días afónico y ronco, como han podido observar, y estoy poco acostumbrado a ver el mundo. Después de este precioso discurso, nos ponemos por favor de pie para la programación del nuevo académico. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y los acuerdos de esta Real Academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Prometo. Don Jesús Romero Aragón queda proclamado académico correspondiente de la Real Academia de San Romualdo en la rama de Ciencias, Letras, en la rama de Artes
y en Chiclana de la Frontera. Enhorabuena. Generosidad que nos previene ese regalo. Enhorabuena. Poner la medalla. No te vayas a enredar en el pelo. Y el diploma acreditativo. Además, y el ejemplar del reglamento, de los estatutos del reglamento. Enhorabuena de nuevo. Vamos. Por favor, tomen. Muy bien. Señor don Jesús Romero Aragón, sea usted bienvenido a esta Real Academia después de este precioso y magnífico discurso Totalmente leído. en que a través del niño que ve ositos y su amigo y el que al final patea ositos, pues hemos asistido a un desarrollo filosófico y muy intenso sobre la creación del hombre, la palabra y las relaciones humanas, el universo, y un discurso para verlo después en internet y en la página web y pensar mucho sobre lo que ha dicho. Enhorabuena, contamos con usted en la academia, por supuesto, como académico correspondiente que es, para numerosas y sucesivas intervenciones en nuestra casa. Espero corresponder con la misma generosidad, por lo menos, que será difícil. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muy bien. La Real Academia de San Romualdo agradece a las autoridades civiles militares presentes, a las señoras y señores académicos y a todos ustedes, señoras y señores, su presencia en este acto. Les anuncio que el próximo acto de la Academia será una conferencia que con el título Los territorios españoles del Golfo de Guinea va a pronunciar el ilustrísimo señor don Carlos Quijano Junquera, coronel de artillería del Ejército de Tierra y doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas. Esto será el martes 18 de noviembre. A esta misma hora están todos ustedes invitados. Voy a hacer entrega de estos libros editados por la Academia, recuerdo de este día y, por supuesto, un ejemplar del café. Lo arreglaste y lo arreglaste también. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena de nuevo. Gracias, de verdad. A todos. No tengo palabras. Al final ha llegado el momento para hacer San Fernando. No sabes cuánto lo agradezco. No sabes. Eso lo irá para siempre. Casi de San Fernando. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muy bien.